Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Damos la bienvenida al webinar titulado Seguridad Escolar y Constitución, análisis del fallo del Tribunal Constitucional sobre escuelas protegidas. Nos acompañan comentando el fallo del Tribunal Constitucional la profesora Catalina Salem, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Derecho por la misma universidad e investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Buenas tardes, Catalina. Buenas Y nos tardes. acompaña también Juan Luis Chomalí, abogado también de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster por la Universidad París II, Panteón Assas, y además profesor de Derecho Procesal de la Universidad Finisterre. Eh, Queríamos partir con este webinar pidiéndole a nuestros dos comentaristas que pudieran partir con una breve apreciación general sobre este fallo, eh, para lo cual le queremos pedir, vamos a partir con Catalina para que nos pueda señalar en unos 5 minutos, un poco más, como estime necesario, eh, sobre su apreciación general sobre el fallo, si es que hay algo que merezca, en su opinión, ser destacado o ser relevado. Bien, bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Finisterre, a la Facultad de Derecho, por invitarme a comentar este fallo del Tribunal Constitucional. Es realmente un honor poder compartir aquí con Tomás y con Juan Luis y además quienes nos están escuchando. A ver, el fallo Escuelas Protegidas, la verdad que es un fallo muy importante, por dos razones diría yo. Primero, porque es un fallo que marca un giro respecto de una línea jurisprudencial que venía sosteniendo el Tribunal Constitucional en los últimos 3 años. Y esa línea jurisprudencial se caracterizaba por un principio de deferencia fuerte hacia el legislador. Y este fallo cambia esa doctrina. No me queda claro en el fallo, lo podemos profundizar después por qué se cambia en este caso y no en otros casos anteriores de los cuales ha conocido el Tribunal Constitucional, tanto en control preventivo como también en control represivo, en las inaplicabilidades. Y también este fallo es muy importante porque devela eh, varias líneas de argumentación eh, dentro del Tribunal Constitucional. No son líneas que podríamos decir uniformes porque el fallo tiene varias prevenciones, varios votos disidentes, que podrían anticipar el control de constitucionalidad de otros proyectos de ley en otras materias. Por ejemplo, en materia educacional, hay varios proyectos de ley que han sido iniciativa del actual Ejecutivo que probablemente en el futuro podrían ser impugnados en el Tribunal Constitucional, entonces esta sentencia da luces de cómo podría resolver el tribunal en el futuro. Y luego algunas cosas más formales y específicas respecto de este fallo. Primero, es una sentencia, me voy a referir a la sentencia y no específicamente a las prevenciones y disidencias, ¿no es cierto? A veces se le llama voto de mayoría, pero en realidad esa es la sentencia. Es una sentencia difícil de comprender y de seguir en todas sus líneas argumentales. Hay una falta de claridad ahí que creo que va a ser un desafío muy importante para el futuro, para el Tribunal Constitucional. Eh, una regla general en las sentencias del Tribunal Constitucional es que uno puede identificar, porque se dice al final de la sentencia quién es el ministro redactor, pero últimamente, quizás por una cuestión de política institucional, de mostrar una mayor unidad, o simplemente porque lo redactaron varias personas y quizás ahí se debe, ¿no es cierto?, esta falta de fluidez y de claridad en la argumentación, se dice que la sentencia fue redactada por los ministros que suscriben. Entonces ahí hay como una especie de responsabilidad solidaria en esta argumentación que está expresada en el fallo. En segundo lugar, también este es un fallo que uno puede apreciar que hoy día no existe en el Tribunal Constitucional una dogmática mayoritaria. Eh, o sea, las prevenciones, las disidencias, incluso la misma sentencia tiene ciertas inconsistencias. En un considerando dice que no va a hacer algo y luego en otro considerando respecto a otra norma metodológicamente lo hace. Entonces, demuestra una fragmentación interna del Tribunal Constitucional que también es un desafío a futuro
porque no hay un acuerdo sobre una cuestión esencial que es la dogmática constitucional. Y esto creo yo, y acá me estoy aventurando con una tesis, también es un reflejo del estado actual de, de la dogmática constitucional chilena, ¿no es cierto? Que también tuvo una expresión formal en los últimos procesos constitucionales, desacuerdos sobre la constitución que hoy día se están expresando en desacuerdo sobre la interpretación de la constitución, y eso es problemático porque finalmente termina afectando la certeza jurídica. Otro punto importante de este fallo, que lo había mencionado al inicio, es que se echa de menos una sujeción al precedente. Y evidentemente acá uno tiene que tener una cuota de realismo. El Tribunal Constitucional, su integración ha cambiado, pero hay sentencias pasadas, por ejemplo, las sentencias sobre subvención escolar, que fueron redactadas por el ministro Carlos Carmona, que en la sentencia se omite completamente hacerse cargo de por qué se está cambiando un criterio respecto de lo que son las subvenciones escolares o lo que significa el traspaso de recursos monetarios al sistema educacional como un beneficio y no como parte esencial del derecho. No hay ninguna mención de eso en la sentencia, sí en el voto disidente de los ministros Fernández, Peredo y Meri, pero tampoco hay una sujeción al precedente más reciente en los últimos 3 años en relación al principio de deferencia razonada al legislador. La única justificación que entrega el fallo es que aquí hay que aplicar el principio de proporcionalidad, y la aplicación del principio de proporcionalidad a grupos vulnerables supone un principio de deferencia al legislador más acotado. Pero ¿y por qué no lo ha aplicado en otros casos en que nosotros podemos ver que también existían o se cumplían los mismos criterios y no se aplicó este criterio? Entonces, ahí creo yo hay una carencia de argumentación para hacerse cargo de ese punto. Otro punto también de este fallo es que creo que no justifica y también es inconsistente en la metodología que utiliza para aproximarse al conflicto constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? El Tribunal Constitucional aquí opta por una metodología específica dentro de la ciencia jurídica, así incluso lo dice el fallo, que se resuelve conforme a los métodos de la ciencia jurídica, y elige la proporcionalidad, pero no explica por qué elige ese método y no elige otros métodos que también existen en las ciencias jurídicas y que de hecho tienen una relación más directa con el texto de la Constitución. La proporcionalidad, si uno la ocupa como metodología, tiene que hacerse cargo de todos los problemas metodológicos que eso supone y que ha notado la academia desde ya hace muchos años, y el fallo, al no hacerse cargo de esos problemas metodológicos, incurre precisamente o es una demostración de cómo ese método no funciona o tiene defectos importantes. Otro punto formal es cómo el fallo usa las fuentes jurídicas, y en mi opinión las usa sin una sujeción dogmática. El fallo correctamente parte diciendo que el único parámetro que tiene, la única fuente en base a la cual razona es la Constitución, pero luego en otras partes del fallo se le da un rango normativo equiparable a la Constitución a opiniones consultivas de órganos que forman parte de ciertos sistemas internacionales, y se le da el mismo rango normativo que un tratado internacional de derechos humanos. También desde el punto de vista interno se ocupa la ley como parámetro de control de la ley o de un proyecto de ley en este caso, y no la Constitución misma. Entonces ahí tenemos un problema de cómo se están ocupando las fuentes del derecho para poder construir los argumentos constitucionales. Se ocupan de manera indistinta y sin respetar la jerarquía que la misma Constitución le otorga a cada una de estas fuentes. Y con esto ya voy terminando para no monopolizar la conversación. El fallo también me llama mucho la atención que en varias oportunidades abandona el lenguaje jurídico y adopta un lenguaje que no sé cómo clasificarlo, pero no es un lenguaje que se ocupe en la ciencia jurídica. Por ejemplo, cuando se habla de la lógica de la seguridad pública, yo no sé qué es eso. La seguridad pública es un concepto jurídico indeterminado, pero lógica de seguridad pública yo desconozco qué se quiere decir con eso. También cuando
se refiere en una parte que la potestad punitiva del Estado es violencia, ¿no es cierto? O sea, cuando el Estado ejerce su potestad punitiva ante actos de violencia, está actuando, está atacando violencia con violencia. Eso tampoco uno lo puede encontrar ni en la Constitución ni en la dogmática jurídica como un argumento. Desde la dogmática constitucional, cuando el Estado utiliza su potestad punitiva o ejerce su potestad punitiva, está ejerciendo una atribución constitucional, parte del Estado de Derecho, no podemos calificar eso como violencia. También cuando se utiliza la expresión respuesta penal, eso no sé, ni siquiera en el Código Penal, Código Procesal Penal, no sé, bueno, yo no soy penalista, pero este tribunal tampoco es un tribunal penal, no sé qué quiere decir con respuesta penal, eh, y tampoco cuando ocupa la expresión sospecha social. Son conceptos que no están definidos en nuestro ordenamiento jurídico y no sé cuál es la fuente de la cual provienen para fundar una argumentación constitucional. Y todo esto, creo yo, le termina restando a la sentencia una fuerza persuasiva que es muy importante en un Estado constitucional de derecho para lograr que el Tribunal Constitucional se nutra de una autoridad y una legitimidad, porque en la persuasión finalmente está el acatamiento, el acompañamiento en el razonamiento, que es la única forma de control democrático que se puede ejercer hoy día sobre un órgano que ejerza jurisdicción. Entonces, el estándar con el cual nosotros tenemos que medir la legitimidad democrática de un tribunal constitucional es su argumentación. Eso es lo principal y creo yo que aquí la sentencia deja varios puntos que han notado que merman esa persuasión dogmática para la interpretación de la Constitución. Y aquí me quedo. Muchas gracias, Catalina, por tus valiosas palabras. Hartas cosas que comentar sobre el fallo. Eh, Algunas más muy interesantes que yo creo que también vamos a abordar un poco más en detalle en la ronda de preguntas. Eh, Ahora nos gustaría escuchar la opinión o los comentarios que tenga Juan Luis respecto del fallo. Eh, y después vamos a pasar a las preguntas. También si es que desde el público tienen alguna pregunta, también lo pueden hacer llegar a través de los comentarios. Sí, muchas gracias, Tomás, también Catalina, por espacio compartirlo entre los tres esta conversación. Yo me tomo lo que dijo al final Catalina sobre compartiendo todo lo que dijo, pero voy a hablar de otros temas, pero que tienen que ver un poco con lo que ha dicho recién Catalina. La profesora Selem dice efectivamente cuál es el estándar de control, y yo creo que ahí la Corte Suprema al menos ha hecho un esfuerzo de intentar de tener un lenguaje más sencillo. Y tengo la impresión que este fallo un poco lo que decía también la profesora Salem, como no sabemos bien quién redactó, como que va un poquito para todos lados. Hay la mayoría, las disidencias, las prevenciones, pero alguien ajeno, obviamente, es difícil que lo lea, pero en el fondo no sé si hay un esfuerzo irreal sobre todo los fallos del Tribunal Constitucional, porque no es lo mismo con Suprema que resuelve una controversia entre dos partes, que incumba a dos partes. Acá en realidad incumbe una legislación que impacta a todas las naciones, por lo tanto, hay que ser un esfuerzo especialmente ser menos críptico, creo que lo es. Lo segundo que me parece y me llama la atención es que hay un par de menciones considerando 5 en el 39 del TC que dice, mire, yo no puedo desatender la circunstancia que esta problemática tiene lugar en el seno de la comunidad escolar. Y dice de nuevo, la magistratura no es indiferente a la realidad que el proyecto viene a enfrentar. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que revisar el Tribunal Constitucional? ¿Las circunstancias o más bien la constitucionalidad de una norma? Entonces, uno queda ahí como con la duda de que efectivamente al parecer las circunstancias pesaron más que un análisis de la constitucionalidad de la norma. Lo tercero también que llama la atención, y al menos yo no lo había visto, por ejemplo, si uno lo compara con la Corte Suprema, el considerando 14, cuando dice, mire, que el control que está haciendo no es político ni no es de mérito, sino estrictamente jurídico. ¿Para qué? O sea, no entiendo para qué esa mención, porque lo único que hace ahí de nuevo es abrir el espacio para decir, ¿por qué tengo que decir esto? Si lo tengo que decir es porque necesariamente alguien me está, porque yo ya sé que alguien me puede decir que lo que estoy haciendo es más bien político de mérito y no tanto estrictamente jurídico.
Lo cuarto que también me llama la atención es el considerando 13º, o sea, número 30, que está en la página 33, que también lo mencionó la profesora Salem, que efectivamente estas lógicas, por lo más verde, lógicas más bien del aparato de persecución penal. Entonces, y esa incorporación no es indiferente a la Constitución. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo una potestad es preventiva escolar? ¿Cuándo una persecución es penal? ¿Quién lo determina? ¿Con qué? Eso tampoco queda tan claro el fallo. Lo quinto que me llama la atención es el lenguaje de la minoría y sobre todo Silva y Mera, porque uno puede entender que hay quizás discrepancias en la interpretación de la norma o interpretación de repente alguna metodología, pero aquí lo que dicen los ministros Mera y Silva no es eso, sino que no validan la lógica de la mayoría, y eso yo creo que es fuerte. Y si uno lo analiza, si uno lo lee, en algún minuto la minoría dice, la tesis de inconstitucionalidad, es decir, de la mayoría, invierte el orden lógico de las cosas. O sea, aquí no hay una discrepancia, sino que yo no estoy de acuerdo en tu razonamiento, que es anterior. Y también lo segundo, fíjense lo que dice también esta misma minoría, dice, no existe ninguna posibilidad de interpretación dogmáticamente razonable que permita incluir a niños menores de 14 años, salvo, claro, que se quiera hablar de abuso interpretativo. O sea, no es que yo tenga una discrepancia, sino que tu lógica no me hace sentido. Y eso me parece muy grave cuando tengamos cuando tengamos ministros del TC que discuten sobre eso. Lo, lo, Me quedan dos ideas más que también les voy a decir de manera bastante breve. Una que también la mencionó la profesora Salem, que efectivamente introduce conceptos que son ajenos a la Constitución y que tampoco están incorporados como normativa vigente, pero hace la prevención. Entonces, es extraño, pues, en particular, en el considerando 61, en las reglas de Beijing y directrices de Rías, dice precisamente, oiga, mire, esto en verdad no está en la Constitución, pero igual fundamento en base a esto. Dice, es que es razonable que el Tribunal Constitucional tenga que referirse a normas que ni siquiera están incorporadas como tal dentro del ordenamiento jurídico. Ahí yo creo que hay una también legítima duda. Y lo último que a mí también me llama la atención es que tanto la mayoría como la minoría, esta vez de Fernández, Meri y Pereo, ocupan el mismo fallo constitucional, es decir, un mismo presente, pero para llegar a conclusiones opuestas. Entonces ahí también uno dice, bueno, aquí hay una discusión más de fondo, no necesariamente interpretación constitucional, cómo es que un mismo presente sirve para conclusiones o sea, totalmente distintas. Entonces ahí uno dice, bueno, aquí yo creo que hay un problema y el fallo que cita es el 4010 número 4, por si alguien quiere revisarlo, y efectivamente ambos dicen exactamente lo contrario. Es decir, uno lo ocupa para hablar de la constitución de la constitucionalidad de la norma, y otro que el mayor dice estas normas son inconstitucionales. Entonces, hay uno también, esos son como los aspectos más, si quiere, formales, porque la profesora Salema habló de aspectos más de fondo que vamos a ver ahora, pero hay ciertas cosas que uno lee y que no le hacen mucho sentido, sobre todo en este tipo de análisis. Eso por mi lado como primera aproximación, Tomás. Muchas gracias, Juan Luis. Eh, bueno, o sea, lo abordó Catalina en su primera intervención, que era respecto de este estándar variable de protección para grupos más vulnerables. Ya en este sentido, el Tribunal Constitucional construye esta intensidad variable del análisis constitucional en función del titular de derecho, entendiendo que acá estamos pensando en niños, niñas y adolescentes, y que según esto la presunción de constitucionalidad podría atenuarse en consideración a este grupo que merece más protección por parte del Estado. ¿Qué opinan de la aplicación de este criterio por parte del Tribunal Constitucional? Eh, ¿Les parece primero Catalina, después Juan Luis, después vamos cambiando el orden A ver, a mí de las me distintas parece preguntas? problemático desde el punto de vista de la dogmática y desde el punto de vista metodológico. La doctrina de los grupos vulnerables es algo que existe a nivel académico, que lo ocupan sobre todo algunos tribunales supranacionales, que es un término que ha tenido su desarrollo principalmente en el derecho internacional de los derechos humanos, pero que nuestra constitución no utiliza. Es un concepto innovador de los últimos años porque desde la vigencia de nuestra Constitución no existía esto de los grupos vulnerables que serían una especie de titulares de derechos fundamentales privilegiados.
Y tanto es así que en los dos procesos constitucionales se tuvo que crear normas expresas para poder introducir esta categoría dogmática a nuestro derecho constitucional. Entonces, ahí tenemos un primer problema dogmático. ¿Y por qué nuestra constitución, digamos, es problemático introducir esta categoría en la interpretación de nuestra constitución? Porque nuestra constitución no ocupa el concepto de categorías, ni de titularidad colectiva de derechos fundamentales. Y acá hay tres normas que son esenciales para afirmar que no es posible incorporar esta categoría si utilizamos solamente como parámetro la Constitución, que es el mandato que tiene el Tribunal Constitucional. Cosa distinta si hablamos de la jurisprudencia de la Corte Suprema, de los tribunales laborales, los tribunales de familia, en donde aplican todo el ordenamiento jurídico, tratados internacionales, en fin, pero acá está mucho más constreñida el parámetro de interpretación constitucional. Es la Constitución y es el texto formal de los tratados internacionales. Ese es el parámetro que tiene que utilizar el Tribunal Constitucional. ¿Y cuáles son las tres normas fundamentales en esta materia? El artículo primero, inciso primero, las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos. De ahí nosotros hemos enseñado históricamente, y así siempre lo ha entendido la dogmática constitucional, afirmamos que la dignidad es fuente de derechos fundamentales. No que la pertenencia a un grupo hace titular a una persona de derechos fundamentales, sino que la dignidad es la fuente de derechos fundamentales. En segundo lugar, el artículo 19, el encabezado, dice las personas. Se le garantiza a las personas, no a los grupos. Y en tercer lugar, el 19, número 2, que dice que no hay grupos privilegiados. Entonces, ¿cuál es aquí el argumento que da el Tribunal Constitucional para, primero, atenuar, esa es la expresión que utiliza la sentencia, atenuar el principio de deferencia razonada y aplicar el principio de proporcionalidad como dos condiciones que no se pueden disociar la una de la otra? Es que los niños, niñas y adolescentes serían un grupo vulnerable y como grupo vulnerable entonces son objeto de una especial protección. Entonces ahí tenemos un problema dogmático porque esa no es una categoría. Acá todos los titulares de derechos fundamentales merecen la misma protección. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar el principio de deferencia razonada y cuándo no? Y cuándo la proporcionalidad, tenemos que buscar otra justificación, porque esta justificación no encuentra su fuente en la Constitución. Y en segundo lugar, el problema metodológico es cómo el tribunal identifica a este grupo vulnerable. Porque el proyecto de ley, precisamente sus destinatarios es la protección de las comunidades educativas que están compuestas por niños, niñas, adolescentes, y además incluso podríamos agregar a los profesores, ahí hay una disidencia de tres ministras que incluso quisieron agregar también a los profesores, a los docentes de las comunidades educativas, y el Tribunal Constitucional, a pesar de que ocupa esta categoría de grupo vulnerable, lo hace luego desde una perspectiva individual, es decir, de un niño o niña o adolescente, de una persona que va a ser, ¿no es cierto?, objeto de las medidas que se describen en el proyecto de ley. Pero la verdad es que el proyecto de ley tenía por objeto una dimensión más social del ejercicio del derecho a la educación. Y eso el Tribunal Constitucional no lo mira, lo omite y no está claro metodológicamente por qué. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué cuando hace el test del balancing, la proporcionalidad, solo está mirando a una persona y no está mirando los derechos de las otras personas que también son parte de ese grupo vulnerable? Entonces ahí tenemos una inconsistencia metodológica en aplicar esta categoría que nuevamente hace que el argumento quede endeble, quede sin la justificación suficiente para no ser deferente en este caso con el legislador y además para aplicar el principio de proporcionalidad. Y también, por ejemplo, en otra parte de la sentencia, el Tribunal Constitucional, a pesar de que aplica un principio de deferencia atenuado y a pesar de que aplica la proporcionalidad justificada en el grupo vulnerable, cuando analiza otras normas que no recaen sobre este grupo vulnerable, que son personas mayores de edad que quieren estudiar en la universidad, sigue aplicando el mismo criterio, cuando ya no son parte de ese grupo vulnerable.
Entonces, esas inconsistencias quedan muy evidentes en el fallo y generan más preguntas que respuestas, generan más dudas, falta de certeza, que es precisamente lo contrario a lo que debería suceder en respecto de un fallo tan trascendental como este que declaró la inconstitucionalidad de normas aprobadas por el Congreso Nacional. Perfecto. Muchas gracias, Catalina. Le damos también ahora la palabra a Juan Luis para que nos Em, pueda responder sobre esta atenuación de la sí, presunción de constitucionalidad. yo coincido con la profesora Salem y quiero agregar otra cuestión adicional. Si uno revisa el considerando número 10 dice, voy a citar textual, que el parámetro de control es la Constitución y no la voluntad del intérprete, puesto que esta magistratura, el cometido consiste en determinar el sentido de norma fundamental para confrontar el precepto impugnado y no sustituir al legislador ni imponer la concepción que el jugador estime pertinente. Es decir, la misma magistratura dice, mire, como dice la profesora Salem, la Constitución es lo que yo tengo que determinar, o el instrumento que yo uso para poder determinar si una norma es o no constitucional. Entonces uno podría pensar, mire, esto es más bien binario, en el sentido de decir es o no constitucional. Pero cuando estamos en estas lógicas de atenuar, esto significa, en lenguaje simple, que es que hay cuestiones que pueden ser graduales, hay cosas que son comparativas y por lo tanto no es binario. Y aquí es cuando en el fondo se abre, yo creo que una caja de Pandora de preguntas que no están tan resueltas. Entonces, ¿y por qué? Porque en el fondo él puede atenuarse, esa presunción de constitucionalidad puede atenuarse, pero en el fondo puede atenuarse respecto de quién, cuándo, en qué grado, con qué consecuencias. Entonces, ese tipo de preguntas que no están resueltas en este fallo, tampoco hay una estructura lógica que uno pueda decir, ah, efectivamente esto es así, o estos son los criterios, parámetros que se tomaron en cuenta. Entonces, yo creo que lo que va a pasar, y yo creo que la profesora Serem lo vamos a ver, yo creo, imagino lo vamos a ver más adelante también en otras preguntas, es que se dice A, pero se hace Z. Entonces, eso es lo que a uno le genera más dudas, porque por acá dice, mire, aquí la voluntad no es mi voluntad del intérprete lo que manda en la Constitución, pero tomamos criterios ajenos que están lejos de la Constitución. Entonces, eso es lo que también uno dice, bueno, aquí hay un, acá hay una, acá hay algo que no cuadra en todo esto. Muchas gracias, Juan Luis. Eh, Otro tema que también fue abordado en las palabras iniciales era estas inconsistencias metodológicas, en particular, me parece muy importante una respecto del principio de proporcionalidad, eh, que tiene estas subpruebas o subprincipios que lo acompañan, ¿ya? Y en ese sentido, el tribunal descarta expresamente reproches de eficacia como ajenos al control, pero más adelante, al aplicar el test de proporcionalidad, en particular y su principio de necesidad, sostiene que existen vías formativas disciplinarias de acompañamiento que son menos lesivas e igualmente idóneas. Entonces, pareciera haber una inconsistencia entre lo expuesto por el Tribunal Constitucional en cuanto a que eh, excluye juicios de mérito en el control constitucional, pero después los reingresa a través del test de proporcionalidad. Eh, y está también esta pregunta respecto que nos vuelve a traer a colación esta crítica que se le hace en cuanto a hacer una tercera cámara sobre si es que puede el Tribunal Constitucional afirmar la igual idoneidad de una alternativa sin hacer política pública, entendiendo que eso es una decisión que le corresponde más bien al legislador y no al juez constitucional. ¿Ya? Juan Luis. Sí, yo en ese sentido, reforzando un poco la idea que veníamos diciendo antes, si uno revisa el considerando, por ejemplo, el 46 y el 47 de la página 40 de la mayoría, ellos dicen, mire, los reproches de constitucionalidad no tienen que ver textual con el mérito o la eficacia de la medida de revisión que satisface la exigencia de la Carta Fundamental y dice, mire, tales reproches concentran al acierto la fórmula legislativa que la Constitución entrega a la apreciación del legislador democrático. Entonces, si uno dice, ok, entonces el fallo entiende que hay ciertas cosas que son ajenas y por lo tanto hay cierta esta diferencia que habíamos hablado antes al legislador, pero luego cuando habla este concepto que tú muy bien mencionas de vías formativas, disciplinarias y de acompañamiento que son menos lesivas e igualmente idóneas, efectivamente introduce conceptos que son de partida ajenos a la Constitución y dos, indeterminados. Y ese yo creo que el gran problema. Y después habla que efectivamente
cuando en algún minuto en el fallo, en el considerando 59, si ustedes lo pueden revisar, que cuando se habla de la negativa al estudiante para que vean sus efectos personales y cuando no vienen los padres a acompañarlo, habla ante todo un problema de convivencia, disciplina escolar. Cuidamiento corresponde a estas vías formativas. Entonces, eso es política pública. O sea, le está diciendo al legislador, mire, usted se equivocó, pero no se equivocó pero no le está diciendo lo que usted dijo es inconstitucional, usted se equivocó porque lo que usted legisló no corresponde, que es una política pública. Es decir, esto no correspondía hacerlo en ese orden que se ha señalado. ¿Por qué? Porque habrían respuestas menos lesivas y más idóneas. Y además, cuando habla de esta idea de vías formativas, tampoco la explica. Y eso es lo relevante también. Dice, no la explica, no se demuestra, solamente enuncia. Sobre ese enunciado estructura todo el fallo. Y eso es lo que también uno echa de menos. Eso sin prejuicio de otras cuestiones que me gustaría hablar después, pero yo creo eso como por primera aproximación a esta pregunta, que es que habla de estas vías formativas, pero no las explica, o sea, imagina la Constitución, no las explica, y luego cuando las aplica genera más duda que certeza. Sí, Catalina. a ver, la proporcionalidad, siendo justa con el Tribunal Constitucional, la proporcionalidad es un método que el Tribunal ha usado antes en su jurisprudencia. Lo ha usado en varios fallos, pero no siempre lo usaba. El tribunal utilizaba distintos métodos. Hay una sentencia, se me fue el rol ahora, pero fue una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, las sentencias partidos políticos, no me acuerdo si fue el rol 43, no recuerdo muy bien el número, pero la sentencia sobre partidos políticos, ahí el Tribunal Constitucional fijó un estándar, y era el estándar que establece hasta el día de hoy nuestra Constitución. Porque si bien la proporcionalidad es un método que se ocupa en el derecho comparado, que la doctrina ha escrito mucho sobre él, la pregunta que se tiene que hacer un órgano como el Tribunal Constitucional, que no es un centro de estudio, no es una universidad, no es un cuerpo académico, es un tribunal sometido a las normas de competencia y por lo tanto a la Constitución política, la pregunta que tenemos que hacernos en este caso es cuál es el método que tiene que usarse bajo la Constitución vigente. Y la Constitución vigente en ninguna parte prescribe que hay que usar este método. A ver, si me esperan un segundo que perdí el cable del... Acá está. Se me acaba la batería. Ahí sí. En ninguna parte dice proporcionalidad. Ahí hay distintas formas. Uno podría decir el artículo tanto con el tanto, si lo unimos, no sé qué, nos da proporcionalidad y podemos usar la proporcionalidad. Pero lo que pasa es que nuestra Constitución contempla una norma expresa que fija un estándar. Y ese es el artículo 19, número 26 de la Constitución. Y ahí se fija el estándar en base al cual el Tribunal Constitucional tiene que controlar al legislador. ¿Y cuál es ese estándar? Que el legislador no puede afectar el núcleo esencial del derecho. Y en segundo lugar, que no puede impedir el libre ejercicio del derecho. Esto significa que el primer órgano llamado a regular los derechos fundamentales, y lo dicen distintas normas de la Constitución, normas de competencia, es el legislador. Y la competencia del Tribunal Constitucional para ejercer el control está adscrita al 19, número 26. Y esto porque es importante. Este fue el estándar que, como les decía, fijó el Tribunal Constitucional también en sus más primigenias sentencias, en las sentencias partidos políticos, dijo, el núcleo esencial es aquello que hace el derecho irreconocible. Ese es el estándar. Porque, ¿qué pasa cuando aplicamos el principio de proporcionalidad? Y este es un buen ejemplo de eso. Y creo que si alguno de ustedes ya ha leído los requerimientos parlamentarios que se presentaron al Tribunal Constitucional a propósito del proyecto de la mega reforma, que se llama coloquialmente así, los requerimientos, particularmente de los diputados, hay un uso intensivo de la proporcionalidad. Y ese uso intensivo de la proporcionalidad obliga al Tribunal Constitucional a razonar de una manera distinta a aquella que le exige la Constitución. ¿Y cuál es ese tipo de razonamiento? Empezar o entrar a discutir los medios. Y el estándar que fija el Tribunal Constitucional en escuelas protegidas es que el legislador no es libre para elegir los medios,
sino que tiene que elegir el mejor medio. Y eso supone una falta de deferencia a la competencia constitucional del legislador, en donde el legislador muchas veces no puede alcanzar el mejor medio. Y no puede alcanzar el mejor medio porque en el Congreso Nacional se discuten cuestiones de naturaleza empírica, se requieren acuerdos políticos, se requiere la construcción de mayorías y eso a veces obliga a sacrificar la mejor opción disponible por una que no es la mejor, pero que no es inconstitucional. Entonces, es distinto decir que el estándar de control es que la medida no sea inconstitucional, es decir, que admita una interpretación conforme a la Constitución, a exigirle al Congreso Nacional que adopte la mejor medida. Si esa va a ser la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional de aquí en adelante, vamos a tener un tribunal que le va a estar pegando coscorrones al Congreso Nacional en cada proyecto de ley que tenga que controlar porque no eligió la mejor medida disponible. Y eso nos plantea un problema normativo desde el punto de vista del principio democrático. Es el Congreso Nacional y el presidente de la República como colegisladores los que tienen la representación directa de la ciudadanía y por lo tanto el mandato más directo para interpretar y priorizar aquello que la sociedad necesita en un momento determinado, versus el Tribunal Constitucional que resuelve en términos normativos e ideales. Entonces chocan estas dos competencias. Y eso no puede suceder. Nuestra Constitución no establece ni una supremacía judicial ni una supremacía legislativa. Lo que hace es distribuir competencia y el Tribunal Constitucional cuando controla tiene una competencia clara, que es asegurarse que el legislador no afecte el núcleo esencial del derecho o no impida su libre ejercicio. En ninguna parte de escuelas protegidas hay un razonamiento de esta naturaleza, sino que hay un razonamiento en torno a los medios elegidos por el legislador. Y ya lo dijo Juan Luis, ¿no es cierto? En un considerando, creo que es el 46, dice esto no lo puedo controlar a propósito de la revisión de mochilas por las personas del colegio, los docentes o las personas designadas por la comunidad educativa para la revisión de mochilas, dice yo no me puedo pronunciar si es eficaz, si es la mejor medida o no lo es, pero en este caso es constitucional. Y arregló seguido cuando intervienen las policías, dice, no, aquí es inconstitucional porque esta medida es ineficaz, porque no es formativa, porque etcétera, etcétera. Entonces, el tribunal no respeta en un mismo fallo el propio estándar que se ha autoimpuesto. Y eso, por cierto, nuevamente nos lleva a no poder comprender esta sentencia. Si al final todas estas incoherencias argumentativas lo dejan a uno perplejo y leyendo la sentencia con digamos, de buena fe, es imposible, digamos, decir, ok, esto es, este es el principio dogmático en base al cual el tribunal va a guiar sus decisiones, porque ni en la misma sentencia ese principio se cumple en cada uno de los razonamientos que hace el Tribunal Constitucional. Yo en eso, Tomás, permítame Por favor. una idea adicional a lo de la Catalina, porque Catalina menciona justamente cuál es el estándar que uno podría deducir de este fallo. Y hay una parte del fallo que a mí me parece que es la más delicada, que el considerando 56, lo voy a leerlo pero muy brevemente. Mire, dice, a propósito de la habilitación de una intervención policial de sospecha en el recinto escolar, pero niños, niñas y adolescentes, tiene el riesgo cierto de transformar un espacio de formación y cuidado en uno de control, multiplicando precisamente los puntos de contacto de adolescentes con el sistema penal. O sea, ¿y qué es lo que uno puede deducir de esto? En fondo, si es que el legislador determina una política pública que puede generar un riesgo, el Tribunal Constitucional podría declararlo inconstitucional. O sea, y sobre esa base es imposible legislar. Entonces, la pregunta es, ¿este es el criterio sobre el cual se va? Y después hay una contradicción que vamos a verla después, pero entonces, eso es lo que a mí eso es esa parte del fallo del 56, cuando habla de que una política pública podría generar un riesgo, y si en fondo si genera, podría generar ese riesgo, entonces tengo la facultad para declararlo constitucional, y él también es reprochado en el voto de minoría de los ministros Silva y Meiri, que dice, mire, esto en verdad se puede ser un abuso interpretativo, pero esto hay que hacerlo ex post, esto no corresponde a un control constitucional. Eso era complementando un poco lo que está diciendo Catalina.
Claro, muy en línea con esta introducción de criterios nuevos o de otros criterios para evaluar la constitucionalidad de las normas. O sea, a propósito en particular de la revisión de mochilas, considerando que el 43º habla sobre la naturaleza de la intervención que autoriza y dice que la regulación incorpora el espacio educativo instrumentos propios del sistema de seguridad pública, como decía también esta idea de uso de conceptos no jurídicos, eh, propio del sistema de seguridad pública del ámbito penal, desplazando la lógica formativa, preventiva y de cuidado que, según se razonó, es propia del establecimiento educacional y sustituyéndola por una lógica de persecución penal. Entonces, eh, ¿les parece a ustedes que hablar de estos conceptos es razonable o es algo que pueda ser utilizado por el control? ¿O es más bien una construcción que hace el Tribunal Constitucional sobre la base de un concepto quizá metajurídico sobre cuál es el espacio educativo o cómo debiera ser el espacio educativo, eh, y que eso es también algo que podría meterse en el control, a pesar de que ya antes habían dicho el, que el parámetro es la Constitución y no la voluntad del intérprete? Entonces, bueno, estas contradicciones en las que incurre el fallo. Partimos con Catalina, después vamos con Juan Luis. A ver, aquí a mí me hizo mucho sentido, ya no me acuerdo si era una prevención, disidencia, hay que hacerse como un mapa conceptual para entender la sentencia, pero de los ministros Silva, la ministra Silva, el ministro Mera, perdón, eh, en el sentido de que acá el Tribunal Constitucional en la sentencia eh, no se sabe por qué. Bueno, y ese mismo voto de los ministros Silva y Mera da cuenta de que no se entiende. Bueno, Juan Luis encontraba que eso le chocaba, digamos, que dos ministros le dijeran a sus colegas no se entiende lo que quieres decir, pero es que no se entiende. Yo encuentro que es acertada esa prevención, la comparto. No, mi única, Eh, o sea, no, es que mi problema con esto era que yo puedo entender que ellos no que discrepen, pero mm. cuando yo te digo a ti no te entiendo, es peor. Exacto, pero es que eso es, es peor, pero ¿por qué es peor? Por qué no se entiende? Porque acá la sentencia analiza con un cierto estándar lo que veníamos comentando en las preguntas anteriores, la revisión de mochilas por personal del mismo colegio, de la misma escuela. Y con otro estándar cuando intervienen las policías. Pero no queda claro por qué se debe aplicar un estándar distinto. Ahí están estos conceptos bastante complejos en donde la intervención de las policías sería una especie de violencia, en donde estigmatizaría al niño, en donde sería una respuesta penal, lo que sea que eso signifique, donde incluso la sentencia dice donde se inserta el derecho penal en la comunidad educativa, creo que dice algo así más o menos literal. Pero está leyendo de manera muy descontextualizada esa parte de la norma, y esto lo deja muy claro esa prevención o disidencia, ya no sé qué es, de los ministros Silva y Mera, en el sentido de que acá han fallado todas las medidas formativas previas, que el mismo tribunal declara que eran formativas, que se le pide primero al niño en un contexto adecuado, en un lugar adecuado, por la persona adecuada, en fin. Y si eso falla, pasamos a los apoderados, a los padres. Y si eso falla, entonces esta era la medida de última ratio y el tribunal en su sentencia no lo lee así y no sé por qué no lo lee así. Acá fallaron todas las medidas formativas. ¿Qué queda entonces a un niño que no quiere obedecer a las personas que son su figura de autoridad dentro del proceso formativo, que sus padres no quieren responder por él? Entonces ahí el último eslabón que nos queda es la intervención del Estado, pero no es una intervención penal. Recordemos, y acá una parte que discrepo fuertemente de la sentencia, y creo que está recogido en una de las disidencias, es el rol que se le asigna a las fuerzas de orden y seguridad, que no es el rol, por lo menos el que le adscribe la sentencia, el rol de su función constitucional que está definida en el artículo 101 de la Constitución. ¿Y cuál es? Lo tengo abierto, de hecho, acá. Dice
constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho. Dar eficacia al derecho. Acá hay una persona que no quiere someterse a las normas internas de su colegio, ni siquiera a las normas de nuestro ordenamiento jurídico nacional, que sus padres, quienes son las personas que deben velar por él, tampoco quieren responder con él. Entonces, bueno, tenemos que ponderar aquí algo que no hace el Tribunal Constitucional entre el derecho de esa persona a la vía privada, a la libertad personal y una serie de derechos que la sentencia, digamos, le adscribe a su titularidad en esa condición, con el derecho de toda una comunidad educativa que también está conformada por este grupo vulnerable en concepto del Tribunal Constitucional, que puede ver en peligro su vida y su integridad física. O sea, ayer o antes de ayer a una niña de segundo básico la apuñalaron en el colegio. Estamos hablando de eso. Si esto no es un debate abstracto, en fin, ese es el objetivo que tuvo en mente el legislador. O niños, adolescentes que ingresan a los colegios elementos incendiarios y se queman a ellos mismos y sus compañeros, lo que pasó, ¿no es cierto?, en el INBA, creo que fue, si mal no recuerdo, Sí. que resultaron quemados niños, algo que nunca había pasado en nuestro sistema educativo. Entonces aquí no es que sea una respuesta penal, por el contrario, las policías acá están ejerciendo una labor de protección hacia la ciudadanía, hacia la población y específicamente aquí hacia una comunidad educativa. Y eso el fallo no lo pondera, no pondera la función constitucional de las fuerzas de orden y seguridad y le adscribe una función de violencia, de respuesta penal, que no se sigue de ninguna norma del ordenamiento jurídico. Porque puede ser que no haya respuesta penal, puede ser que llegue el carabinero y listo, y la persona, no sé, voluntariamente decía abrir su mochila y no tenía nada y simplemente estaba siendo rebelde y no va a haber una respuesta penal. Porque los carabineros también y la policía de investigaciones, no necesariamente ellos tienen un rol en el sistema penal, pero también tienen otros roles que le asigna la Constitución y el ordenamiento jurídico que tiene que ver con la prevención de delitos. Y la prevención de delitos, bueno, si hicimos esa una respuesta penal, no es una respuesta penal, en mi opinión, porque todavía no hay el ejercicio de las potestades punitivas del Estado. Hay simplemente medidas preventivas cuando han fallado, en este caso, las medidas formativas. Entonces yo creo que en ese sentido es bastante problemática también en ese punto la sentencia del Tribunal Constitucional, porque la argumentación no se deriva de la función constitucional que tienen las policías de acuerdo a nuestra constitución. Muchas gracias, Catalina. Juan Luis. Sí, no, yo solamente muy breve agregar dos ideas adicionales. Uno, aquí cuando los ministros Fernández Meri y Pereira tienen un punto que yo encuentro de todas los que es que, mire, aquí efectivamente hay una norma constitucional, que es el artículo 101, que dice, no hay ninguna parte que Carabinero o la PDI tenga excluido. O sea, no es que no puedan ingresar a los colegios. O sea, no hay ninguna limitación de la aplicación de la norma, o sea, de fondo de las facultades de Carabinero y PDI. Por lo tanto, cuando había una norma constitucional, tampoco se toma en cuenta. O sea, no hay una lógica de decir, mire, usted en el ámbito escolar usted no puede entrar, pero ¿dónde sale esa norma? Al menos de la Constitución no puede ello deducirse. Y lo segundo también que es importante, y yo creo que aquí nadie lo mencionó, no sé por qué, es que yo he estado con cierta frecuencia asesorando a colegios y hay una norma que permite y de hecho, pero no permite, exige dentro de 24 horas a los directivos, a los sostenedores, a los inspectores y también los funcionarios públicos de pedir la intervención de carabineros de denunciar un delito dentro de 24 horas. Entonces esto es lo mismo. O sea, ¿cuál es la lógica entonces que hay detrás? Entonces, eso es lo que a mí también me llamaba un poco la atención. Y en esta parte, lo que mencionaba, donde los ministros Silva y Mera dicen que aquí hay una lógica inversa, que es que el problema, o sea, la consecuencia fue que efectivamente hubo que recurrir a carabineros, pero no es la causa. Si la causa es lo que decía la profesora Salem, todo lo que pasó antes. Entonces, invierten la lógica. Y eso es lo que yo creo que es grave y que el tribunal, o sea, la sentencia de mayoría no sé
no se hace cargo. O sea, el derecho penal no entra a la escuela porque quiere, sino porque es efectivamente la última racha y ahí es cuando lo llaman. Entonces, ahí y tampoco necesariamente un profesor que sale va a entrar el derecho penal, puede que no necesariamente se ejerza. Entonces, esas dos cosas, yo creo, la idea de que la Constitución no limita un ámbito a Carnero y la PDI, y así como esta norma que nadie la menciona, que el deber de denunciar delitos en los sostenedores y los directores y profesores dentro de 24 horas, tampoco nadie la menciona. Entonces, eh, la lógica también aquí falla por parte de la sentencia de mayoría. Sí. Tomás, ¿me permites agregar 2 puntos Por nomás que favor. se me quedaron en el tintero? Eh, Otra cosa que rescato mucho de ese voto de la ministra Silva, el ministro Mera, y creo que también lo hace la disidencia de los ministros Fernández, Meri y Peredo, es que esta norma era más protectora que la actualmente vigente en el Código Procesal Penal. Entonces ahí nuevamente la lógica de la misma sentencia, el marco teórico en base al cual busca analizar el proyecto de ley, vuelve a caer en una inconsistencia, porque si teníamos una norma más protectora que lo que actualmente existe en el ordenamiento jurídico, ya esa norma era suficiente para declararla constitucional, pero nuevamente acá, porque aplica el principio de proporcionalidad, le exige la mejor norma posible al Congreso Nacional. Y ese estándar en una democracia es pautear, literalmente sustituir al legislador y pegarle un coscorrón y decir, esta es la medida que usted tenía que tomar, no estas otras. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Y por último, también en este punto la sentencia es inconsistente con otras sentencias previas del Tribunal Constitucional respecto a la autonomía progresiva de los niños, niñas, adolescentes. Porque si vamos a reconocerles, y lo ha hecho el Tribunal Constitucional, controlando proyectos de ley que precisamente apuntan a esto, que los niños, niñas, adolescentes tienen una autonomía progresiva, aquí los trata literalmente como sujetos sin voluntad, sin libertad, sin capacidad de obrar, que simplemente son víctimas de un sistema. Y eso creo que es una inconsistencia con otra jurisprudencia que tiene el mismo Tribunal Constitucional y que no ponderó en este caso. Perfecto. Me parece una última pregunta para ir terminando este webinar, eh, que es respecto de ya otro tema que aborda es sobre la prohibición de cubrirse el rostro, que eso se salva, pero se anula la prohibición de prendas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, básicamente por una indeterminación y un efecto inhibitorio. Eh, y acá la pregunta que me parece interesante abordar es si es que es trasladable la doctrina de la censura previa y las responsabilidades ulteriores a una prohibición disciplinaria escolar preventiva. Si ¿Qué yo, opinas sobre la libertad de yo, expresión? si yo aquí noto dos contradicciones, que son cuestiones que ya me han anunciado, pero en estos son más notorias. Uno, lo que acá, y me cuelgo un poco lo que acaba de decir al final la profesora Salem, decirle, mire, si es que usted estima que estos niños, niñas, adolescentes son un grupo que requiere especial protección, especial cuidado porque son permeables, y por lo tanto la lógica es alejarlos del sistema penal, pero por otro lado, usted dice que en el fondo, usted dice por el otro lado, la libertad de expresión es tal que nosotros no podemos restringirle cuestiones que podrían ser, por ejemplo, de apología a la violencia o droga. Entonces, uno dice, no, pues la lógica del fallo mayoría de haber sido, mire, son tan vulnerables y son tan permeables, entonces yo tanto prohíbo la acercación una aproximación al sistema penal, pero también prohíbo entonces que ellos estén expuestos a apologías de la violencia o bien o drogas o riesgos posibles, pero no puede ser las dos cosas a la vez. Y ese es el problema que yo al menos encuentro con esta contradicción. Es decir, si el grupo son vulnerables para ambas eh, partes del proyecto de ley. Y lo segundo que tiene que ver recién con que hablamos, yo lo mencionaba considerando 56 sobre el riesgo cierto. ¿Y qué es lo que pasó acá? Digo, entonces, como hay una posibilidad de una intervención policial, hay un riesgo cierto, entonces, que se puede transformar un espacio de formación en un ámbito punitivo. Pero después, el considerando 81, y voy a leerlo, habla, mire, después habla de nuevo como no se advierte, cuando se rechaza la prohibición de prenda, no se advierte un vínculo cierto entre la mera alusión a algunas materias de una prenda accesorio y la producción de un riesgo para la seguridad comunicativa. Entonces,
o sea, ese es el estándar, o sea, cómo ellos aseguran, afirman con total tranquilidad que alguien que hace una ilusión de violencia o droga no va a terminar con que un menor efectivamente incurra en esos actos. Entonces, si hay un riesgo cierto, también tiene que aplicar esa misma lógica, esa misma estándar al riesgo cierto de posibles alusiones a violencia o droga en el ámbito escolar. Yo creo que esas dos contradicciones a mí me generan bastante ruido respecto del mismo estándar que no está siendo aplicado. Eso así como primera aproximación. A ver, yo creo que este es el punto en que uno podría, eh, este es el punto yo creo más discutible de la sentencia. ¿En qué sentido? En que a mí sí me hizo sentido acá el razonamiento de la sentencia. Creo que efectivamente la libertad de expresión exige un estándar más alto de escrutinio, y que el sistema de responsabilidades ulteriores exige precisamente que cualquier abuso a la libertad de expresión merezca una sanción. Eh, pero hay que mirar cómo estaba regulado en el proyecto de ley, ¿no es cierto? El proyecto de ley simplemente habilitaba a que se estableciera esto en los reglamentos internos de los colegios, en donde ya existen normas debido al espacio en el cual se produce la convivencia, que uno podría considerar que son reguladoras de la libertad de expresión. Por ejemplo, el uso del uniforme. Hoy día los colegios o muchos colegios exigen uniformes, es una vulneración a la libertad de expresión. Y por último, también uno puede mirar en el ordenamiento jurídico que existen normas similares, que también operan con la misma técnica legislativa que se estaba tratando de aplicar acá. Por ejemplo, la propaganda electoral, ¿no es cierto? La propaganda electoral, hay ciertos días en que no se puede hacer propaganda electoral, hay ciertos espacios como en los lugares de votación en donde no se puede hacer propaganda electoral, y eso tiene que ver con una restricción de la libertad de expresión, pero que en esos casos es una restricción espacial. ¿Ya? Y por eso a mí me hizo inclinar la balanza los argumentos de la disidencia, los ministros Fernández, Meri y Peredo, en el sentido que la medida está adoptada en razón del espacio. Pero esa prohibición, si se incumple, y acaba la importancia y cómo uno lo puede conciliar con el sistema de responsabilidades ulteriores, es que finalmente se está permitiendo a los reglamentos establecer una sanción. Es decir, el estudiante probablemente va a concurrir con la vestimenta que está prohibida, y el punto es que va a ser sancionado. Y esa era la forma de conciliar, ¿no es cierto?, esa norma con la constitución política y un sistema de responsabilidades ulteriores. Perfecto. Bueno, muchas gracias Catalina, muchas gracias Juan Luis. Eh, para terminar solamente, no sé si los invito a hacer unas palabras de cierre, alguna apreciación general, si es que hay algo que se les quedó en el tintero, si quisieran cerrar la conversación con algún otro comentario o algo que merezca ser eh, abordado al cierre de este webinar. A ver, yo solamente dos comentarios. Uno, me preocupa mucho el uso del principio de proporcionalidad. Sobre todo porque cuando se está utilizando el principio de proporcionalidad, se está mirando a determinados derechos. Y detrás de esa selección de derechos y descartando virar o ponderar conjuntamente con otros derechos, hay, creo yo, una jerarquización encubierta. ¿Qué quiero decir esto? Que el Tribunal Constitucional, cuando selecciona determinados derechos para aplicar el principio de proporcionalidad, en este caso fue porque la titularidad recaía en un grupo vulnerable, está jerarquizando derechos en la Constitución, y eso nuestra Constitución no lo permite. Todos los derechos tienen igual valor porque todos emanan de la dignidad humana, y de hecho muy antigua esa jurisprudencia de la Corte Suprema que establecía un método de jerarquización de derechos conforme al orden en el cual estaban establecidos en el artículo 19. Hoy día la sentencia no podemos encontrar evidencia de en base a qué criterio está jerarquizando los derechos para aplicar
un examen más exigente o un examen menos exigente. Ahora, podríamos decir en esta sentencia fue la categoría de grupo vulnerable. Bueno, ¿y qué va a venir mañana en otra sentencia? Son categorías pretorianas que, como argumenté al inicio, no tienen su fundamento en la Constitución. Y finalmente, bueno, este es un desafío muy importante para un órgano colegiado. Los órganos colegiados es muy difícil poder obtener una unanimidad. Y el Tribunal Constitucional en toda su historia siempre ha tenido una dispersión de votos, pero ahora es una dispersión muy fuerte, tanto así que si uno cuenta las disidencias, las prevenciones, están todos los ministros en alguna disidencia, prevención, entonces uno dice, bueno, ¿de quién es la sentencia? Lo que también hablamos al principio, ¿quién redactó la sentencia si están todos en desacuerdo? Y están en desacuerdo en distintos bloques. Generalmente cuando existían disidencias o prevenciones en la jurisprudencia histórica del Tribunal Constitucional, eran simplemente dos bloques grandes y una que otra prevención, siempre había algún llanero solitario, por ejemplo, un clásico llanero solitario fue el ministro Mario Fernández, que le tengo mucho cariño y aprecio. Él siempre era como un clásico leer su prevención, siempre estaba solo, pero ahora hay demasiada pluralidad dentro del Tribunal Constitucional y eso, por cierto, afecta a la certeza jurídica dentro del sistema político, el sistema constitucional. Entonces hay un desafío importante desde el punto de vista formal de que el tribunal es mejor llegar a acuerdo en algunos mínimos que tratar de ponerse de acuerdo en máximo. A lo mejor va a tener que reformular una jurisprudencia mucho más minimalista para demostrar que existe una uniformidad o un acuerdo mínimo respecto a la interpretación de la Constitución. Y lo segundo, que hay que hacer un esfuerzo técnico en la argumentación de la sentencia para poder realmente comprender cuál es el criterio hermenéutico con que el Tribunal Constitucional está aplicando la Constitución, porque ese criterio hermenéutico tiene importantes consecuencias para nuestro sistema político. Así que una vez más, Tomás, Juan Luis, muchas gracias por la invitación, porque he disfrutado mucho conversando con ustedes sobre esta sentencia. Muchas gracias, Catalina. También para el cierre, unas palabras de Juan Luis. No, yo solamente quiero concordar con efectivamente lo que ha dicho la profesora Salem, pero y también sobre el último punto, es que si o sea, yo no soy experto en derecho constitucional ni pretendo serlo, y no tengo las competencias ni, ni la precisión de la profesora Salem, pero sí soy alguien que ha ejercido la profesión y cuando uno lee este fallo a uno le van generando ciertas dudas de hasta dónde le corresponde a alguien, al Tribunal Constitucional, inmiscuirse en estos temas de política pública. Y en particular, no pude hacer el ejercicio porque no alcancé, pero me gustaría ver, en algún momento espero hacerlo, cuántas veces se menciona la Constitución en la norma de mayoría para fundamentar su raciocinio. Yo creo que si uno se mete en efectivamente, cuando dice si una norma es o no constitucional, no sé cuántas veces se menciona la norma constitucional a la cual se refiere. Y entonces uno dice, ahí desde ya uno puede decir, mira, aquí hay un problema, uno desde ya norma una alerta. Dice, mire, aquí hay algo que efectivamente no es del todo consistente. Y eso es, es por un lado. Y lo segundo es que efectivamente, como dice la profesora Salem, el test de proporcionalidad es uno, pero hoy sabemos que hay otros que también están mencionados en el fallo y también entonces, el día de mañana puede ser este, el día de mañana puede ser otro y así. Entonces, efectivamente, esto va a generar, yo creo que mucha litigación en el Tribunal Constitucional y como decía muy bien la profesora Salem, ya se anunció, o sea, ya se presentaron al menos con la mega reforma, viene una reforma al SAE que ya se anunció también, entonces vamos a tener eh, más de este tipo de requerimientos al Tribunal Constitucional, entonces la pregunta es, ojalá que el Tribunal Constitucional vea, o sea, sí, a ver, este webinar, pero en el fondo piense, pondere un poco mejor los fallos a futuro, porque efectivamente lo que se genera es más incerteza que certeza. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Reitero los agradecimientos a Catalina y también al público que nos acompañó en este webinar. Y también invitarlo a otras actividades que van a estar eh, informando a través de las redes sociales de la Universidad Finisterre, a las cuales están muy invitados y que también van a quedar alojadas en el canal de YouTube de la universidad.
Muchas gracias, que esté muy bien. Nos Muchas vemos gracias a en otra todos. oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Chao.